Hola chicos, ¿me confirman por favor si pueden ver la pantalla? Y si me escuchan bien, por favor. Bien, vamos a comenzar la clase de hoy. Vamos a tocar principalmente el tema de muros de contención y como parte de este tema de muros de contención vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto en la clase pasada con respecto a los empujes laterales sobre un muro de contención. ¿Bien? Entonces, vamos a hacer primero un repaso. Aquí se ha resumido principalmente los coeficientes de empuje activo y pasivo, en este caso de Rankine. Hemos visto en la clase pasada que cuando utilizamos la metodología de Rankine, podemos tener un caso donde tenemos una superficie horizontal, es decir, que este terreno no tiene ninguna inclinación con respecto al horizontal, es totalmente recto. Para ese caso, cuando tenemos el empuje activo, vamos a utilizar este coeficiente de empuje y para el pasivo utilizamos este coeficiente. Si tenemos un terreno que tiene una inclinación alfa con respecto al horizontal, como se ve en esta imagen, entonces aquí van a utilizar estos coeficientes de empuje activo y de empuje pasivo. Ahora, para recordarles también, cuando aquí tenemos un muro de contención y estamos hablando de empuje lateral activo, es cuando este muro tiende a moverse de derecha a izquierda. ¿Ok? Tiende a moverse de derecha a izquierda. Es cuando, esto es cuando estamos hablando de empujes laterales activos. Y cuando estamos hablando de empujes laterales pasivos, es cuando el terreno tiende a hacer un movimiento del muro hacia el otro sentido, o sea, de izquierda a derecha. ¿Ok? Para que lo tengan claro. Y también hemos visto uno adicional, que era el empuje lateral en reposo, ¿cierto? Donde el muro no tiende a moverse ni para la derecha ni para la izquierda, está en su posición original. Una cosa más que deben tener en consideración es que esta fuerza que vayan a calcular en el momento de sea de Rankine o de Coulomb, va a tener que ser descompuesta y vamos a tener que sacar la fuerza horizontal y la fuerza vertical con este ángulo de inclinación que es la misma inclinación que forma el terreno con respecto al horizontal. Bien, aquí se les presenta la metodología de Coulomb, bien, en donde también tenemos los coeficientes de empuje activo y los coeficientes de empuje pasivo. En este caso, ya hemos visto en la clase pasada que Coulomb considera este tipo de muro de contención y que el muro de contención no es liso. O sea, cuando el muro de contención no es liso es porque el ángulo de fricción del muro es diferente a cero. ¿Ok? Entonces, van a haber casos en donde ustedes analicen este tipo de muros. Es bastante típico. Y van a tener un terreno por este lado y van a tener un terreno por este lado. Entonces, este terreno que ven aquí va a tender a hacer un movimiento del muro hacia este lado, por lo tanto, acá tenemos que calcular la fuerza activa. Y este terreno de aquí va a tender a mover el muro hacia este sentido, por lo tanto aquí vamos a calcular la fuerza pasiva. Entonces, si tenemos este caso, sea la metodología que estemos analizando, sea Coulomb o sea Rankine, vamos a tener que calcular la fuerza activa y la fuerza pasiva, los dos. Ahora, cuando nosotros calculemos la fuerza activa, el beta va a ser 90 grados. ¿Ok? Este beta es la inclinación del muro, de una de las caras del muro con respecto al horizontal. Y en este caso, el beta va a tender a ser negativo, o sea, el beta que vayamos a determinar para este lado va a ser menos un número, ¿ok? Menos X le estoy poniendo. ¿Por qué? Porque está girando hacia un sentido contrario
ustedes se dan cuenta y toman este ángulo desde el horizontal, hace un giro horario. Pero en este caso estaría haciendo un giro antihorario. Por ello el signo va a ser negativo y lo único que tienen que hacer aquí es introducir en estas fórmulas con el signo negativo que le corresponde a beta. Ahora, cuando estamos hablando de un muro liso es cuando el ángulo de fricción del muro es igual a 0. ¿Ok? Eso es cuando hablamos de un muro liso. En caso de que no te digan que es un muro liso, entonces debemos considerar el ángulo de fricción que nos den de dato del problema. Bien. Vamos a ver ahora estabilidad de muros. Para evaluar la estabilidad de los muros se aplica el criterio de factor de seguridad. Para cada tipo de falla que vayamos a ver de ahora en adelante, se va a definir un valor mínimo de factor de seguridad recomendado que tiene que ser cumplido. ¿Ok? O sea, cuando analicemos la estabilidad del muro, tenemos que garantizar que el valor del factor de seguridad que vayamos a obtener tiene que ser o tiene que superar al mínimo establecido para cada tipo de estabilidad que vayamos a verificar. En caso de que uno de los valores del factor de seguridad no cumpla con el mínimo recomendado, entonces se tiene que modificar las dimensiones del muro, de tal forma que con esta nueva configuración tenemos que volver a hacer la evaluación y verificar que este factor de seguridad cumple. Bien, entonces, el objetivo principal es determinar el factor de seguridad. En este caso vamos a ver la estabilidad del muro al volteo. Cuando vamos a analizar la estabilidad del muro al volteo, primero tenemos que definir un punto en el cual vamos a analizar. En este caso, normalmente se toma al pie del muro de contención. Igual aquí, como ven, al pie del muro de contención. Entonces, una vez que hayan identificado el punto desde donde van a analizar, tienen que identificar cuáles son las fuerzas que van a interactuar en este muro. Bien, por ejemplo, va a ser la fuerza de todo este muro de por sí. Ahí tenemos una fuerza. Acá tenemos la fuerza del terreno. Aquí vamos a tener una fuerza horizontal activa y una fuerza vertical activa. Entonces, a partir de este punto, todos los momentos que vayan a tender a girar el muro hacia el sentido antihorario van a tender a desestabilizar el muro. Bien, y son básicamente la sumatoria de los momentos que tienden a voltear al muro con respecto a un punto de giro, que es este punto de acá. Entonces, fuerzas que vayan a tender a hacer el movimiento o un giro antihorario van a desestabilizar el muro. En este caso, la única fuerza sería esta fuerza activa horizontal. Las otras demás fuerzas, si se dan cuenta, tienden a hacer el giro del muro, pero en sentido horario. Entonces, si es que hace un giro en sentido horario, van a tender a resistir al volteo, ¿ok? O a estabilizar el muro. Bien, entonces básicamente tenemos que identificar esas fuerzas con respecto a este punto, calcular el momento que genera cada una de estas fuerzas y hacer la división, ¿no es cierto? Finalmente la división va a ser la sumatoria de las fuerzas resistentes al volteo sobre la sumatoria de los momentos que tienden a desestabilizar el muro. Ahora, el factor de seguridad que nosotros calculemos tiene que ser mayor o igual a 2, ¿bien? Si es que no cumple con este valor, se debe modificar la geometría del muro. Vamos a ver ahora la estabilidad del muro al deslizamiento. En este caso, el muro va a tender, vamos a tener que identificar aquí también las fuerzas que van a tender a causar el deslizamiento del muro. Y como se dan cuenta, son básicamente estas fuerzas, ¿no? Entonces, nosotros generalmente vamos a tener aquí una fuerza activa. Por este lado vamos a tener una fuerza pasiva. Y aquí todo lo que actúa en el muro y en el terreno vamos a tener la sumatoria de las fuerzas verticales. ¿Ok? Entonces, con estas fuerzas, aquí lo único que vamos a hacer es calcular
Igual, las fuerzas, la sumatoria de las fuerzas horizontales resistentes lo vamos a calcular con esta ecuación de aquí, que depende de la sumatoria de las fuerzas verticales. Aquí tenemos tangente. Este lambda va a ser el ángulo de fricción entre el suelo y la base del muro. B es la base del muro. Este CA es la adhesión entre el suelo y la base del muro. Y finalmente tenemos las fuerzas o la fuerza pasiva, ¿no? Entonces, en este caso, de esta forma se calcula la sumatoria de fuerzas horizontales resistentes. Y la sumatoria de fuerzas horizontales de empuje, la única fuerza de empuje va a ser la fuerza activa en este caso. Entonces va a ser directamente esta fuerza. Una vez que ya tengamos esta sumatoria de fuerzas, hacemos igual la división. Fuerzas resistentes sobre fuerzas desestabilizantes. Bien, y el factor de seguridad que vayamos a obtener tiene que ser mayor o igual a 1.5. Que no cumple, igual, se tiene que modificar la geometría del muro. Finalmente vamos a hacer la estabilidad del muro por capacidad de carga. ¿Okay? Para calcular el factor de seguridad de la capacidad de carga tenemos que calcular la capacidad de carga última. Vamos a tomar en consideración las metodologías que hemos visto en cimentaciones superficiales. Y también tenemos que calcular la presión de carga de la estructura, el valor máximo de la presión de carga de la estructura. ¿Cómo calculamos este valor máximo, esta presión de carga de la estructura? Tenemos aquí el cálculo de la carga máxima y la carga mínima, que se da normalmente en la máxima, se da normalmente en la punta. Esto debería ser en la punta. Esto es en la punta. Y en la mínima se da en el talón. ¿Cómo se ve la distribución aquí? ¿No es cierto? La capacidad máxima, la presión de carga máxima se da en la punta y la mínima se da en el talón. ¿Ok? Entonces, para esto vamos a necesitar la sumatoria de fuerzas verticales, las dimensiones de nuestro muro de contención y vamos a necesitar la excentricidad. ¿Ok? Y aquí es algo que deben tener en consideración. La excentricidad se calcula de esta manera. Y básicamente todo este cálculo que vayamos a obtener, tenemos que hacer la verificación de que sea menor a b sextos. ¿Ok? Esta es una verificación importante que deben hacer. Si en caso no cumple con b sextos, entonces automáticamente, sin necesidad de calcular el factor de seguridad de la capacidad de carga, se tiene que recomendar hacer las modificaciones de la geometría del muro. ¿Bien? Entonces, de esa manera calculamos la presión de carga de la estructura. Y la capacidad de carga última lo vamos a determinar con la metodología de Meyerhof. ¿Okay? Igual, ya saben cómo determinarlo, tienen que calcular los factores de capacidad de carga, vamos a considerar los factores por forma, aquí tenemos los por profundidad y por inclinación de la carga. Normalmente estos factores de corrección por profundidad van a ser igual a 1 porque, no, disculpen, por forma, que diga van a ser igual a 1 porque básicamente la longitud del muro que vayamos a analizar va a ser 1. Entonces no vamos a considerar los factores de corrección por forma, solamente vamos a considerar por profundidad y por inclinación de carga. Y para este caso, para determinar la inclinación de la carga, tenemos aquí este ángulo beta, que va a ser, está en función de la fuerza activa horizontal y la sumatoria de fuerzas variables. Y con esto vamos a determinar el factor de seguridad, que tiene que ser mayor o igual a 3. En el mínimo va a ser 3. Si es que no cumple con este factor de seguridad, entonces tenemos que recomendar modificar las dimensiones del muro de contención. Bien, chicos, ¿alguien tiene alguna duda con respecto a la parte teórica?
Me parece que no. Bien, vamos a empezar entonces con este ejercicio práctico. Nos piden verificar el diseño del muro mostrado en la figura, tanto al volteo como al deslizamiento. Deberá considerar el criterio de Coulomb para la determinación de los empujes, asimismo verificar la excentricidad alcanzada y la capacidad de carga por resistencia. Vamos a considerar un muro liso, tenemos el peso específico del concreto, que está en toneladas por metro cúbico, el ángulo de fricción del suelo y la base del muro, y la adhesión entre el suelo y la base del muro, que es 0.83 veces la cohesión del terreno donde se apoya nuestro muro de contención, que en este caso sería 30 kilopascales. ¿Bien? Tenemos un terreno totalmente granular en esta parte superior, no tenemos cohesión, solo tenemos ángulo de fricción, no tenemos nivel freático, la superficie del terreno es horizontal, y aquí las consideraciones que debemos tener en cuenta es primero, vamos a considerar el criterio de Coulomb para determinar los empujes, tanto el empuje activo como el empuje pasivo. Tenemos que considerar también, como estamos hablando de Coulomb, si consideramos un muro liso, entonces el ángulo de fricción del muro va a ser igual a 0 grados. Y también el peso específico del concreto está en tonelada por metro cúbico, así que vamos a calcular, vamos a hacer los cálculos en toneladas por metro cuadrado, toneladas por metro cúbico, y etcétera. ¿Bien? ¿Qué más deben tener en consideración? Bueno, yo creo que eso es todo. Bien, vamos a empezar entonces. Primero vamos a empezar calculando la fuerza activa y la fuerza pasiva. Bien, en este caso vamos a calcular la fuerza activa de Coulomb, y para ello tenemos que determinar el coeficiente de empuje activo del suelo. Bien, para el coeficiente de empuje activo utilizamos esta fórmula que se ve aquí en la pantalla, donde beta va a ser igual a 90 grados. Beta va a ser igual a 90 grados, lambda va a ser igual a 0 grados, y alfa, que es la inclinación del terreno, también va a ser igual a 0 grados. El ángulo de fricción, lo tienen aquí, es 31 grados. Bien, y con eso, por favor, si me ayudan a calcular el coeficiente de empuje activo del suelo. ¿Alguien pudo calcular, chicos, el coeficiente de empuje activo? Sí, efectivamente es 0.32, ¿no? Y ahí se muestra el cálculo, el reemplazo de todos los datos. Bien, como ya tenemos el coeficiente de empuje activo y solamente tenemos un terreno, entonces vamos a calcular de frente hasta la base de nuestro muro de contención. O sea, la altura va a ser de 7.45 metros. Para calcular la presión activa de Coulomb, recuerden que es
vamos a calcular la distancia por el peso específico, que son los esfuerzos efectivos, por el coeficiente de empuje activo. En este caso, como no tenemos nivel freático, el cálculo va a ser directo. Vamos a tener 1.85, que es el peso específico de ese terreno, la altura que estamos analizando, y 0.32. Ahora, como queremos analizar en toneladas por metro, la conversión de gramos por centímetro cúbico a tonelada por metro cúbico es 1. O sea, el peso específico va a ser el mismo en toneladas por metro cúbico. ¿Cuánto va a ser entonces la presión activa de Coulomb que vayamos a tener? Muy bien, vamos a tener 4.41 toneladas por metro cuadrado. ¿Ok? Con esto dibujamos el diagrama de distribución de la presión lateral de tierra. Como no tenemos el nivel freático, los esfuerzos totales van a ser igual a los esfuerzos efectivos, ¿cierto? Y calculamos la fuerza activa de Coulomb. La fuerza activa va a ser básicamente el área del triángulo. ¿Cuánto sería el área del triángulo? Muy bien, vamos a tener 16.43 y la posición de la fuerza activa de Coulomb va a ser 1/3 de la altura, ¿no es cierto? 7.45 sobre 3, 2.48. Ahora vamos a calcular la fuerza pasiva de Coulomb. Igual, para la fuerza pasiva utilizamos la ecuación que se muestra ahí y debemos calcular el empuje pasivo del suelo. Como estamos analizando esta parte del terreno, vamos a analizar esta parte del muro, por lo tanto tenemos que calcular este valor de beta. Y como está haciendo un giro en sentido antihorario, entonces el beta va a ser negativo, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser ese valor de beta? ¿Cuánto sería el valor de beta, chicos? Tienen las dimensiones del triángulo. Tienen la base, que sería 0.5, y la altura, que sería 6.7. Muy bien, vamos a tener entonces 85.73 y va a ser negativo. Vamos a tener menos 85
0.73. Igual, el ángulo de fricción del muro, como es un muro liso, es 0 grados y la inclinación del terreno con respecto al horizontal va a ser 0 grados también. El ángulo de fricción, utilizamos el ángulo de fricción que le corresponde a este terreno. Reemplazando los datos, aquí se ve el reemplazo de todos los datos. Vamos a tener un coeficiente de empuje pasivo de 3.44. De todas formas, este valor me gustaría que lo verifiquen en sus casos cuando tengan un poquito más de tiempo. ¿Ok? Con esto vamos a calcular la presión pasiva de Coulomb. En este caso, la presión pasiva estamos hablando de todo este lado del terreno, ¿no es cierto? Por lo tanto, el esfuerzo efectivo vertical va a ser 1.85, en este caso van a ser 1.85 toneladas por metro cúbico, por 1.5 que es la distancia y 3.44 que es el coeficiente de empuje pasivo. ¿Cuánto sería la presión pasiva de Coulomb? Bien, vamos a tener 9.55 toneladas por metro cuadrado. Okay, con esto hacemos el diagrama de distribución y calculamos la fuerza pasiva de Coulomb. ¿Cómo? Es básicamente el área del triángulo. Que sería 7.16 toneladas. Gracias. Y luego calculamos o ubicamos la fuerza pasiva, ¿no? Es básicamente un tercio de la altura, que serían 0.5 metros. Una vez que hemos determinado tanto la fuerza activa como la fuerza pasiva, vamos a empezar a calcular el factor de seguridad contra volteo. ¿Bien? Para calcular este factor de seguridad, recuerden que tenemos que calcular los momentos resistentes y momentos desestabilizantes. ¿Ok? Entonces, primero identificamos las fuerzas que están actuando. Tenemos esta fuerza y esta fuerza. Estamos dividiendo el muro de contención en figuras geométricas conocidas. En este caso son triángulos y rectángulos, ¿no es cierto? Esa es básicamente la recomendación. Y por este lado tenemos la fuerza activa. Bien,
Entonces, primero vamos a determinar los momentos resistentes. ¿Ok? Para el caso de los momentos resistentes, vamos a primero determinar cuáles van a ser las fuerzas que van a tender a resistir al muro al volteo. Y en realidad, si tomamos en cuenta este punto de análisis, solamente el 1, 2, 3 y 4, todas estas fuerzas, van a tender a hacer un giro horario, ¿no es cierto? Por lo tanto, van a tender a resistir al volteo. Vamos a calcular el área de cada una de estas secciones, de la sección 1, 2, 3, 4. Sí, la fuerza pasiva también se debería considerar para el volteo. ¿Cuánto sería, chicos, el área? Muy bien, tenemos 3.35, 1.68, 3.25, 16.75. Y ahora lo que vamos a hacer es el peso por longitud unitaria, o sea, vamos a multiplicar el área por el peso específico de, en este caso, el 1, 2 y 3 va a ser el peso específico del concreto, y el 4 el peso específico del terreno que estemos analizando.
Bien, chicos, aquí hay un área que no estamos considerando, que es este de aquí, que es el área 5, ¿no es cierto? El área 5 deberían también calcularlo, como se muestra aquí. En realidad este es un trapecio, ¿no? Deberían calcular también el área 5. Okay, entonces calculamos el peso por longitud unitaria, que es muy bien, vamos a tener 8.04, 4.02, 7.08. Y aquí vamos a multiplicar 16.75 por 1.85, que es básicamente el peso específico del terreno. En este caso vamos a tener 3.99 y 0.644 también lo multiplicamos por 1.85, que es el peso específico del terreno. Recuerden que para pasar de gramos por centímetro cúbico a tonelada por metro cúbico es la misma conversión, es por 1. Entonces vamos a tener 1.19. Ahora vamos a determinar el brazo, o sea, la distancia de cada una de estas secciones que estamos analizando con respecto a este punto C. Con respecto a este punto C. Bien, entonces determinamos los brazos de cada una de las secciones, ¿ok? Con respecto a este punto C. Recuerden que la fuerza está ubicada en este caso de los triángulos a 1/3 de la altura. Y deben determinar también de manera correcta la fuerza de este trapecio. ¿Okay? Y luego, para determinar el momento, vamos a multiplicar peso por longitud unitaria por brazo. En este caso se refiere a longitud unitaria cuando
porque normalmente los muros de contención tienden a tener una longitud bastante considerable. Por eso es que el análisis que estamos haciendo nosotros es solamente para 1 metro de longitud. Por eso es que es peso por longitud unitaria y el momento que vayamos a determinar va a ser tonelada por metro por longitud unitaria. Bien, entonces para calcular los momentos vamos a multiplicar el brazo por peso por longitud unitaria. Bien, tenemos 12.7, 4.68, $16.89, 95.45 y 0.51. Ok, aquí hubo una consulta de uno de sus compañeros, consultaba sobre la fuerza pasiva. Ok, sí, la fuerza pasiva también se debería considerar, aquí no me olvidé de considerarlo, por lo tanto vamos a tener una fuerza pasiva por este lado de acá. Entonces, vamos a calcular la sumatoria, ok, pero vamos, me ayudan por favor con el cálculo de la fuerza pasiva, voy a poner aquí. La fuerza pasiva tenemos la fuerza que hemos calculado es de 7.16 toneladas. Y el brazo, o sea, la posición de esta fuerza activa, o fuerza pasiva que diga, con respecto a este punto C, lo hemos calculado como 0.50 metros. Entonces el brazo va a ser 0.5, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿cuál va a ser el momento que genera? El brazo es 0.5. ¿Y cuál es el momento que genera la fuerza pasiva, chicos? Bien, va a ser 3.58, ¿no es cierto? Muy bien, 3.58. Entonces, con esta modificación tenemos que calcular ahora cuál va a ser la fuerza vertical y cuál va a ser la sumatoria de momentos resistentes.
tendríamos que sumarle a 52.04, le sumamos 7.16. Tendríamos 59.2. 59.2 toneladas. Y al momento a 130.23 le sumamos 3.58. $133.81. Bien, y esos serían los momentos, la sumatoria de momentos y la sumatoria de fuerzas verticales, que lo vamos a utilizar más adelante. Ok, entonces sí, chicos, consideren la fuerza pasiva. Ok, la fuerza pasiva tiende a hacer un giro horario, por lo tanto tiende a estabilizar el muro, por lo tanto estamos considerando como un momento resistente. Bueno, la única fuerza que va a generar o va a desestabilizar el muro va a ser la fuerza activa. ¿Ok? Y la fuerza activa lo vamos a multiplicar por la posición de la fuerza que ya lo hemos determinado. Entonces, vamos a multiplicar la fuerza por la distancia, que son dos cálculos que ya lo hemos determinado anteriormente, y vamos a tener 40.75 toneladas por metro. Vamos a hacer ahora la verificación por volteo. Vamos a dividir los momentos resistentes sobre momentos desestabilizantes. En este caso, los momentos resistentes va a ser 133.81. ¿Cuánto sería el factor de seguridad? $3.28. Y el mínimo requerido cuando estamos hablando del factor de seguridad contra el volteo es 2. Entonces 3.28 es mayor a 2, por lo tanto sí cumple. ¿Ok? Entonces recuerden que aquí sí tienen que considerar la fuerza pasiva y también considerar todo este estrato que tienen aquí. ¿Ok? El estrato 5 y la fuerza pasiva. La única fuerza que genera el volteo del muro va a ser la fuerza activa. ¿Ok? Ahora vamos a calcular el factor de seguridad contra deslizamiento. Para ello tenemos que el ángulo de fricción entre el suelo y la base del muro es 18 y la cohesión entre el suelo y la base del muro va a ser 0.83 veces la cohesión del terreno donde se apoya el muro. En este caso sería de esta cohesión. Para el cálculo de las fuerzas horizontales resistentes, vamos a considerar la sumatoria de fuerzas verticales, que ya no es 52.04, es 59.20, ¿no es cierto? Y también vamos a considerar la fuerza pasiva de Coulomb, que nos ha salido 7.16. Entonces, vamos a hacer primero el cálculo. Vamos a hacer el cálculo de estas dos ecuaciones, ¿ok? Entonces vamos a reemplazar aquí, en este caso ya no es 52.04, es 59.2, ¿no es cierto? Por tangente del ángulo de fricción, que es entre el suelo y la base del muro, que es 18, más 4.33, que es la base del muro, por 0.83 por 3. Estamos utilizando 3 porque es la conversión de kilopascales a toneladas por metro cuadrado. Tenemos que dividirlo sobre 10.
Bien, entonces, ¿cuánto sería esta sumatoria de fuerzas resistentes? Ya no va a ser 27.69. Si se dan cuenta, aquí no estamos considerando la fuerza pasiva de Coulomb porque en realidad no se considera el aporte del empuje pasivo por estar en el lado conservador. ¿Ok? Entonces, vamos a analizar en el lado conservador, por lo tanto no estamos considerando la fuerza pasiva de Coulomb. Y del cálculo de estas dos ecuaciones tenemos que escoger siempre el menor. Bien, entonces, ¿cuánto le sale esta sumatoria de fuerzas resistentes? Bien, sería 30.02. Ok, igual lo comprueban en sus casas. 30.02 toneladas. Y hacemos el mismo cálculo. Acá va a ser 59.02. 59.2 que diga. Por tangente del ángulo de fricción del terreno, en este caso el ángulo de fricción es 28. Y 4 más 4.33 por la cohesión del terreno, que sería 3. En este caso también tienen que hacer la corrección y les debería salir 44.47. Bien, como les mencioné, no se considera el aporte del empuje pasivo por estar en el lado conservador. Y finalmente, el que vayamos a escoger entre uno de estos dos cálculos va a ser siempre el menor. O sea, vamos a utilizar 30.02. Para el cálculo de las fuerzas horizontales actuantes, la única fuerza actuante va a ser la fuerza activa. Entonces ya lo hemos calculado, la fuerza activa es 16.43. Con esto vamos a hacer la verificación por deslizamiento, o sea, vamos a dividir sumatoria de fuerzas resistentes sobre sumatoria de fuerzas desestabilizantes. En este caso, las fuerzas resistentes va a ser el menor de uno de estos dos que hemos calculado, en este caso sería 30.02. Sobre 16.43, que son las fuerzas desestabilizantes. Por lo tanto, ¿cuánto sería el factor de seguridad? Sería 1.83. El mínimo requerido es 1.5. Por lo tanto, es mayor el mínimo requerido y si cumple por deslizamiento, ¿no? El factor de seguridad contra deslizamiento. Bien, ahora vamos a calcular el factor de seguridad por capacidad de carga. Para ello tenemos que calcular la capacidad de carga última y también la capacidad máxima o la carga máxima. Bien, para ello necesitamos la sumatoria de fuerzas verticales, sumatoria de momentos resistentes, sumatoria de momentos al volteo. En este caso, aquí hemos hecho modificaciones, aquí es 59.2
Y los momentos resistentes es 133.81. Los momentos desestabilizantes sí se mantienen iguales. Bien, entonces, antes de calcular la capacidad de carga máxima, vamos a determinar la excentricidad. Recuerden que tenemos que hacer la verificación de excentricidad, que esto tiene que ser menor a b sextos. ¿Ok? Entonces, la excentricidad va a ser la base del muro, que es 4.33 sobre 2. Aquí están los momentos resistentes, que va a ser 133.81. Y la sumatoria de fuerzas verticales va a ser 59.2. Con esto calculamos la excentricidad. Sería 0.593. Vamos a poner 0.59. ¿Ok? 0.59. Y tenemos que verificar si es menor a b sextos. ¿Cuánto sería b sextos? La base es 4.33 sobre 6, sería 0.72. ¿Bien? Entonces, es menor a 0.72, por lo tanto sí cumple, y podemos proceder a hacer los demás cálculos. En caso no cumpla la excentricidad, tienen que recomendar que se cambien las modificaciones, las dimensiones del muro. Por lo tanto, vamos a calcular la capacidad máxima, la capacidad de carga máxima. La sumatoria de fuerzas verticales es 59.2 y la excentricidad es 0.59. ¿Cuánto sería la capacidad de carga máxima? $24.85. Bien. Podrían adicionalmente hacer el cálculo de la capacidad de carga mínima, es mínimo, no es máximo. Bien, pero aquí también tendríamos que hacer las modificaciones, ¿no? Entonces esto se tiene que modificar, pero finalmente lo que vamos a utilizar va a ser este valor de aquí, que va a ser 24.85. Ahora lo que vamos a hacer es calcular la capacidad de carga última. Y para la capacidad de carga última tenemos que determinar los factores de capacidad de carga que dependen del ángulo de fricción. Aquí les voy a mostrar los cálculos, ustedes ya hacen la verificación en sus casas. Calculen los factores de corrección por profundidad. Y para los factores de corrección por inclinación tienen que determinar este ángulo de inclinación que depende de la fuerza activa y de la sumatoria de fuerzas verticales. En este caso, la sumatoria de fuerzas verticales está cambiando porque no habíamos considerado la fuerza pasiva. Por eso es importante que sí lo consideren, chicos, sí consideren la fuerza pasiva. Entonces va a ser 59.2. Calculamos entonces el beta, por favor.
15.511, 15.51 vamos a considerar. 15.51. Y con esto determinamos el FCI y el FQI y el FI. .69 y el FI, ¿cuánto sería? 0.20. Ok, entonces 0.69 y 0.20. Bien, con estos factores que acabamos de calcular, primero vamos a hacer la corrección de las dimensiones de la cimentación. Como tenemos excentricidad, recuerden que para la capacidad de carga última, tenemos que hacer la corrección de la base porque tenemos excentricidad. Entonces, en este caso, la excentricidad no es 0.45, es 0.59. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la base efectiva que vayamos a utilizar? $3.15. Va a ser 3.15. Y ahora calculamos la carga distribuida a nivel de base de cimentación. En este caso, el lado que vamos a considerar va a ser siempre el menor. En este caso va a ser este de 1.5 metros. Esta va a ser nuestra profundidad de cimentación y vamos a considerar este peso específico. ¿Ok? Vamos a tener 2.78. Bien, con esto vamos a calcular la capacidad de carga última. ¿Ok? En este caso, la cohesión tenemos que cambiar de unidades porque de kilopascales tenemos que utilizar toneladas por metro cuadrado. Para ello dividimos entre 10, por eso estamos considerando 3. Las modificaciones que tenemos que hacer aquí ahora es 0.69. Estamos considerando la carga distribuida a nivel de base de cimentación. Y aquí también debería ser 0.69. 0.5 veces el peso específico. En este caso el peso específico siempre va a ser del terreno donde se apoya el muro. Y aquí no va a ser 3.43, ahora es 3.15, nuestra base efectiva. Y finalmente aquí es 0.69.
20. ¿Ok? Con todas estas modificaciones, ¿cuánto le sale la capacidad de carga última? Debería ser distinto a ese valor, pero tampoco tan lejano. Debería parecerse un poco. Muy bien. Efectivamente sale 97.18. 97.18. Ok, ya con la capacidad de carga última vamos a hacer la verificación por capacidad de carga. Para ello, vamos a hacer la división de la capacidad de carga última sobre la carga máxima, ¿no?, que habíamos calculado anteriormente. Entonces aquí es 97.18 y esta carga máxima que habíamos determinado es 24.85. Por lo tanto, ¿cuánto es el factor de seguridad? 3.91. El mínimo requerido es 3. ¿Ok? Por lo tanto, como es mayor a 3, sí cumple. Bien, entonces recuerden siempre considerar la fuerza pasiva. Vamos a ver este segundo ejercicio, vamos a avanzar hasta donde nos alcance el tiempo y en la siguiente clase vamos a continuar. Nos dice que la sección transversal de un muro de retención en voladizo se muestra en la figura. Calcule los factores de seguridad con respecto al volteo, deslizamiento y capacidad de carga. En este caso nos piden utilizar el criterio de Rankine para determinar los empujes. El peso específico del concreto nos da en kilonewtons por metro cúbico. Tenemos el ángulo de flexión entre el suelo y la base del muro y la adhesión entre el suelo y la base del muro. En este caso, tenemos un esquema un poco más complicado. Tenemos la inclinación del terreno con respecto a lo horizontal que forma un ángulo de 12 grados. Tenemos nivel freático a 5.1 metros y aquí tenemos la base de la cimentación, el terreno donde se apoya nuestra cimentación o nuestro muro de contención. Entonces, como siempre, vamos a empezar calculando las fuerzas activas y las fuerzas pasivas. En este caso nos piden de Rankine. Por lo tanto, vamos a considerar esa ecuación para el cálculo de coeficientes de empuje. Entonces, vamos a calcular el coeficiente de empuje del suelo del primer estrato. De este primer estrato. ¿Cuánto sería, chicos?
Consideren el beta 12 grados y el ángulo de fricción en ese caso sería 33 grados. Muy bien, vamos a tener 0.313. Calculamos el coeficiente de empuje activo del suelo 2. En este caso, para el suelo 2 vamos a seguir considerando el beta de 12 grados, lo que cambia es el ángulo de fricción, ahora es 35. Muy bien, vamos a tener 0.287. Como tenemos nivel freático, primero vamos a calcular a 5.10 metros de profundidad. Consideramos el estrato que está por encima y luego hacemos el cálculo del estrato que está por debajo. ¿Ok? Entonces, este cálculo es del estrato que está por encima del nivel 5.10. Calculamos la presión activa de Rankine. Tenemos que calcular el esfuerzo efectivo vertical, en ese caso sería 18 por la altura, que sería 5.1, y lo multiplicamos por el coeficiente de empuje activo del suelo del primer estrato. Vamos a tener 28.73. Luego vamos a calcular para el mismo nivel la influencia del estrato que está por debajo de este nivel. Para ello vamos a utilizar, el esfuerzo efectivo vertical va a ser el mismo, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de una misma altura. Lo que va a cambiar es el coeficiente de empuje activo. En este caso vamos a utilizar el del suelo 2 y vamos a tener 26.35. Gracias, Saray. Luego vamos a calcular ahora a 7.10 metros de profundidad, que recuerden siempre tienen que calcular hasta la base de nuestro muro de contención. En la base del muro de contención vamos a tener 7.10 metros
y calculamos, en este caso, el esfuerzo efectivo vertical. A esta profundidad tenemos que restarle el peso específico del agua porque tenemos nivel freático. O sea, a 21 kilonewtons por metro cúbico le quitamos 9.81 y vamos a tener 11.19. Muy bien, vamos a tener 32.77. Dibujamos el diagrama de distribución de presión lateral de tierra. Recuerden que como estamos hablando de efectivos y necesitamos esfuerzos totales, tenemos que sumarle la presión del poro. Finalmente, con este esquema, vamos a hacer la división en figuras geométricas conocidas, de preferencia triángulos y rectángulos, y vamos a tener tres áreas. La fuerza activa va a ser la sumatoria de las tres áreas. Lo voy a mostrar aquí el cálculo, no tenemos mucho tiempo, que sería 152 kilonewtons. La posición de esta fuerza activa de Rankine lo calculamos escogiendo un punto aquí. Calculamos el momento con respecto a este punto. Y la sumatoria de ese momento lo dividimos por la fuerza activa de Rankine que hemos determinado que es 152. Bien, que sería 2.24. Ahora, no solamente esto queda aquí, sino es importante que ustedes hagan la descomposición de esta fuerza, porque recuerden que como el terreno tiene una inclinación de 12 grados con respecto al horizontal, tienen que calcular la fuerza activa horizontal y la fuerza activa vertical. ¿Cuántas serían estas fuerzas? Tenemos el ángulo de 12 grados. Muy bien, básicamente lo que hacemos es multiplicar esa fuerza por el seno del ángulo y por el coseno del ángulo, ¿no es cierto? Y vamos a tener 31.60 de fuerza vertical y fuerza horizontal 148.68. Esas dos fuerzas son finalmente las que vamos a utilizar para el cálculo de los momentos y calcular el factor de seguridad por volteo. Bien, aparte de la fuerza activa, también tenemos la fuerza pasiva. En este caso es un poco más directo. El empuje pasivo del suelo lo vamos a calcular. Recuerden que estamos analizando este lado, ¿no es cierto? Porque este lado, este terreno, va a tender a girar el muro de izquierda a derecha. Entonces va a tender a generar un empuje pasivo. El coeficiente de empuje pasivo del suelo va a depender del ángulo de fricción. En ese caso sería 33 grados. Por lo tanto, ¿cuánto sería el coeficiente de empuje pasivo? Muy bien, vamos a tener 3.39. Y ahora calculamos la presión pasiva de Rankine.
sería el peso específico por la altura por el coeficiente de empuje pasivo del suelo. Muy bien, tendríamos 97.63. Dibujamos nuestro diagrama de distribución de presiones. En este caso, solamente tenemos un terreno sin nivel freático, ¿no es cierto? Entonces va a ser un triángulo. Y para el cálculo de la fuerza, calculamos el área de ese triángulo. Muy bien, vamos a tener 78.10. Y la posición de la fuerza pasiva va a ser a 1/3 de la altura, que sería 0.53. Es importante calcular la posición de la fuerza tanto activa como pasiva, porque nos va a ayudar finalmente a calcular los momentos cuando calculemos el factor de seguridad por volteo. Bien, entonces vamos a calcular ahora el factor de seguridad por volteo. Para ello tenemos que, como ya saben, identificar cuáles son las fuerzas que vamos a determinar como las fuerzas que generen un momento resistente. En este caso vamos a tener la sección 1, la sección 2, la sección 3, la sección 4, que es este triángulo de acá arribita, 5, 6, el 7 también va a generar, va a tender a estabilizar el muro, un momento resistente. Y como parte de las fuerzas vamos a tener la fuerza activa horizontal y vamos a tener la fuerza activa vertical. Y otra fuerza que también deberíamos considerar es la fuerza pasiva. ¿Ok? La fuerza pasiva. Entonces, aquí se muestra en esta tabla, tenemos que calcular el área y el brazo, ¿no es cierto? La sección 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Esta fuerza vertical es la fuerza activa vertical, que también va a generar un momento resistente. Y aquí deberíamos añadirle la fuerza pasiva, ¿ok? Que también va a generar un momento resistente. Bien, entonces calculamos el área de cada una de estas secciones. ¿Cuánto sería? Ayúdenme hasta la 4 y de ahí yo muestro los demás cálculos para que sea más rápido. Muy bien, vamos a tener 3.84. Uno punto seis. 3.255. Y 0.825, ¿bien?
Y lo mismo tienen que hacer con las demás secciones. Recuerden que la sección 7 es un trapecio. No pareciera, pero sí es un trapecio. Aquí tienen un triangulito chiquito, ¿no? Entonces tienen que calcular el área de este trapecio. Bien, calculamos ahora el peso por unidad unitaria, que es básicamente del 1, 2, 3, de la sección 1, 2, 3 lo multiplicamos por el peso específico del concreto. La sección 4, 5, 6 y 7 lo multiplicamos por el peso específico del terreno en el que se encuentra. Entonces, hacemos el cálculo primero de la sección 1. Muy bien, 90.55. Ahora hacemos el cálculo de la sección 5. La sección 5, ¿cuánto sería el peso por longitud unitaria? Muy bien, 252.45. Estamos considerando el peso específico de 18. Ahora, de la sección 6, ¿cuánto sería? Muy bien, 75.08. Y de la sección 7, bueno, ya es con este peso específico, ¿no? Y acá tenemos la fuerza vertical activa que hemos calculado, nos ha salido 31.60 y deberíamos considerar también la fuerza pasiva que nos salió 78.10. Bien, después calculamos el brazo con respecto a un punto. En este caso vamos a utilizar el punto C que se muestra en la imagen, que es básicamente al pie del muro de contención, y calculamos el brazo de cada una de estas secciones. Bien, yo lo voy a mostrar. Y el brazo de la fuerza pasiva va a ser 0.53. Que también lo hemos calculado hace unos minutos. Calculamos ahora los momentos. Que sería básicamente brazo por peso, ¿cierto? La fuerza por la distancia, momento. $144.88 y hacemos lo mismo para los demás. ¿Cuánto sería el momento de la fuerza pasiva? $31.39. Lo que hacemos ahora es la sumatoria de fuerzas verticales y sumatoria de momentos resistentes. Ahora a 592.54 le sumamos 78.10. Lo mismo hacemos con el momento. A 1646.73 le sumamos 41.39.
670.67 y momentos 1688.12. Bien, entonces ya tenemos los momentos resistentes y la sumatoria de fuerzas verticales. Vamos a calcular ahora los momentos que tienden a voltear el muro de contención. En este caso, la primera fuerza que tiende a voltear el muro de contención va a ser la fuerza activa. En este caso va a ser la fuerza activa horizontal. Lo multiplicamos por la posición de esta fuerza activa, que sería 2.24. Entonces vamos a tener un momento de 333.04. Bien. Esta es una de las consideraciones que deben tener en cuenta cuando tienen nivel freático. Cuando tienen nivel freático, se va a generar una subpresión, ¿ok? Y para esta subpresión tienen que hacer el diagrama de distribución de las presiones que ejerce el nivel freático. En este caso, como tenemos nivel freático solamente a un lado del muro de contención, esta distribución va a ser de forma triangular, como se ve aquí. ¿Cómo calculamos este punto del triángulo? Va a ser básicamente el peso específico del agua por la profundidad. En este caso la profundidad es 2 metros, entonces multiplicamos 9.81 por 2, vamos a tener 19.62. ¿Ok? Entonces, una vez que tengamos esta fuerza, vamos a calcular la subpresión, el momento que genera esta fuerza de la subpresión. ¿Qué sería? Calculamos el área del triángulo, que es un medio de base por la altura, base es 4.65 por 19.62. Con esto tenemos la fuerza. Y la fuerza lo multiplicamos ahora por la distancia. En este caso sería 3.1, la distancia de este punto hacia donde está ubicada la fuerza. Tendríamos 141.14. Esta fuerza, como se dan cuenta, tiende a hacer un giro antihorario de nuestro muro de contención, por lo tanto también va a ser un momento desestabilizante. Ahora, esta distribución del nivel freático o de la subpresión puede variar dependiendo a dónde se encuentre o cómo se encuentre el nivel freático. Si tenemos aquí el muro de contención y el nivel freático, primero tenemos en un lado mayor que el otro, la distribución de esta subpresión va a ser como un trapecio, ¿no es cierto? En este lado tenemos mayor subpresión y en este lado tenemos menor subpresión. Igual tenemos que calcular el área de este trapecio y luego la posición de la fuerza. Si tenemos el muro de contención y el nivel freático se encuentra al mismo nivel tanto en ambos lados del muro de contención, la distribución de la subpresión va a ser totalmente rectangular, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Va a ser totalmente rectangular. Igual tenemos que calcular la fuerza y luego la posición con respecto al punto que estamos analizando. Y si tenemos el nivel freático, lo contrario a lo que estamos viendo aquí en la imagen, o sea, nivel freático solamente a este lado, va a ser lo mismo, va a ser un triángulo, pero ya va a ser un triángulo invertido, ¿no es cierto? En este lado vamos a tener subpresión, pero en este lado vamos a tener cero. Igual ubicamos la fuerza y calculamos la fuerza y la distancia del punto de análisis a esta fuerza. ¿Ok? Son distintos casos que puedan tener cuando se presente el nivel freático, pero sí deben tener en cuenta la subpresión que genera este nivel freático. No lo pueden obviar. Entonces, calculamos el factor de seguridad. En este caso tenemos una modificación. Aquí es 1688.12. ¿Cuánto sería el factor de seguridad?
Muy bien, vamos a tener 3.56, que es mayor al mínimo, el factor de seguridad mínimo que es 2, por lo tanto sigue cumpliendo. Ok, bueno chicos, ya no tenemos más tiempo. La siguiente clase vamos a continuar con este mismo ejercicio y las modificaciones que hemos hecho aquí para calcular el factor de seguridad por deslizamiento y por capacidad de carga. Bien, chicos, gracias por su tiempo y por su participación. Nos vemos la siguiente semana.